Hola amigos de las motos y motores. Bueno, esto acá hay un poquito de historia. Un vecino mío que se dedicaba a la jardinería, a parques, poda de árboles, todos esos trabajos, ¿sí? Y se fue a España hace ya 4 o 5 años, ¿eh? Eh, este, Me quedo un poco porque escucho voces, a ver si viene algún amigo a hablarme y tenemos que cortar, pero no. Bueno, me regaló todo lo que tenía, porque ya se queda ya definitivamente. Pero lo que me regaló, mamma mía. Bueno, vamos a empezar con esto. Acá se ve que él quiso arreglar esto. Pero a ver los repuestos que hay acá. Él quiso arreglarla, parece. Tuve intención de arreglar, pero no pudo. Claro, quedaron archivadas. Es una buena, un estilo. Uy, por acá ya veo. Falta el carburador. A ver si está acá. No está. No está el carburador. Uy, esto le ocasiona el arranque, ¿eh? Le falta una. ¿Eh? Bueno, acá lo primero que vamos a hacer. A ver que la voy a estirar un poco. Uy, que hinchazo de aceite. El escape tampoco no está. No está el escape, ¿no? No está el escape. Ah, la bujía está suelta. Bueno, lo primero que vamos a hacer, ver si tiene chispa esto. Vamos a mirar acá en la bujía y ponemos el cuerpo a masa, ¿sí? Y darle unos enviones. A ver si está apagado ahí. No, no hay nada de chispa. Pero está muy incompleta. Demasiado incompleta. A ver. Bueno, vamos a dejarla esta. Es una lástima porque es un estilo. Es una marca muy buena. Por eso, porque como son marcas muy buenas, que resisten mucho, la fuerza también al máximo. Acá hay otra. Esta, ¿qué marca es? Power. Bueno, Power dice. Esta está bastante completita por lo que veo, ¿eh? El taquecito de nafta está flojo. Ah, las mangueritas, ¿eh? Las mangueritas están cortas y están rotas, ¿ves? Las mangueritas del carburador, ¿eh? Pero lo importante es ver si tiene chispa. Ah, está floja. Entonces hacemos el mismo proceso. Miramos la luz de bujía que no esté muy separada. Porque si está muy separada, tienen dificultades para el arranque. Porque como son de bajo voltaje. A ver esta. Oh sí, aquí hay chispa. A ver si lo ven. ¿Eh? ¿Lo ven ahí? Sí, ¿eh? Ahora vamos a ir a apago. Apago. Oh, sigue habiendo chispa, ¿eh? O sea, la llave esta o está puenteado. Está puenteado algo que hay chispa constantemente. O sea que si no para apagarla hay que arreglarlo. Porque si no para pararla o hay que hacer masa con un desonizador a tierra. Esta está bastante completita. ¿No? Y acá le faltaría otra tapa, que es donde tira todo el aire. Está el cañito de escape, está el carburadorcito. La manguerita lo mismo, ¿eh? ¿Ven cómo están las mangueritas? Son muy finitas. Las mangueritas están rotas. Bueno, después vamos a limpiarla bien primero, limpiar el filtro de aire también. Miren cómo está esto. Bueno,
Pero esta sí, esta se salva. Esta pasa a recuperación. Ahora vamos a hacer un poquito de lugar. Esta pasa a recuperación. Ah, no había una cosa. Tenemos que ver la transmisión. Sí, mira. Está bien. Está bien. Bueno, después habríamos que ver el embrague, cómo está el centrífugo. Pero bueno, ya es un buen síntoma. Es un buen síntoma para recuperar. Sí. Así que esta ya va a pasar al primer lugar para su revivir. A ver esta. Marca Poulan. Esta sí es conocida. Poulan. Esta le falta la espada, la cadena. El embraguecito está. El embraguecito está. Bueno, faltaría la espada. Eso se vende suelto. Así que no sería problema. Esto acá está roto también. Habría que hacer un soporte nuevo. Está roto. Bueno. Esta hay que sacarle la tapa para poderlo ver, examinar la bujía. A ver si gira. Uy, tiene buena compresión, ¿eh? Lo siento como jala. Estos son todos motorcitos 2T, aunque dicen que ahora hay de 4T. Yo no he visto ninguno todavía, pero dicen que hay de 4T. Pasa que el 2T es mejor porque uno le inclina hacia un lado, hacia el otro. Si no, tiene que hacer un 4T con cárter seco. Acá está la bujía. Vamos a ver si tiene chispa esta. Está floja. La luz de bujía está bien. Hacemos lo mismo, la misma operación de hoy, ¿sí? A ver si tiene chispa. Vamos a poner un lugar oscuro que se vea. No hay chispa. A ver. Acá. Tengo miedo que me dé una descarga. Oh, sí, tiene chispa. ¿Lo ven? Es muy pobre, ¿no? ¿La ven? ¿A notar? ¿Eh? Tiene chispa, así que esta también es un buen síntoma. Si tiene chispa, va a haber vida. Ahora, si no hay chispa, es más difícil porque ya si tenemos que ir a comprar un encendido electrónico de esto, aparte de que no se consigue en cualquier lado, no hay acá nomás, en cualquier lugar no se consigue. Bueno, esta la dejamos así. Y tenemos algo más todavía, ¿eh? Oh, esta se ve muy entera, se ve muy guapa. Esta es gama. Se ve muy guapa, ¿eh? Ya de paso, dicen que al caballo reloj se le mira los dientes, ¿no? Está frenado. A ver. No quiero lastimarme. Vamos a ver. Aquí tengo la careta de la eléctrica. Cuidado. Qué dura que está. Cómo jala de fuerte. Esta tiene la bujía acá. El filtro de aire está limpio. Qué maravilla. Tienen un cable tan cortito. Y encima estos resortes que son una porquería. Ay, se fue para adentro. Qué porquería, ¿no? Qué invento feo. Ahí salió. Qué invento feo. Bueno, a ver, esta está apretada. Acá está. Entonces, no creo que esté muy apretada. Ahí está.
Uy, está bastante húmeda. No tendría nada hasta este punto. No conviene jalar sin la bujía, ¿eh? Porque la corriente que hace un retroceso y va al equipo, o sea, al sistema electrónico. Y eso es perjudicial. No aconsejo hacer eso. Así sea una motosierra, una moto, hasta ni en un automóvil tampoco. Y te clava ahí, así. Ahora acá para poner la masa tengo poco espacio. Uy, todo tan... Ahí podría ser, me va a patear esta. Voy a recibir corriente. Espectacular. Espectacular. Esta está mejor que toda la chispa. A ver acá. Acá en el electrodo. Ahí. Vean. Miren la chispa que tiene. Buenísimo. Hay que ver si el apagado funciona. Sí, funciona. Otra vez encendido. Increíble la chispa que tiene este motorcito. Sí. Espectacular. Cosa increíble, ¿no? Si no lo veo, no lo creo, ¿eh? Esta sí. Esta le tengo mucha fe. Bueno, toquemos a ver. La bombita del carburador. Porque esta está en una perita. No sé si está también. Para llenado del carburador. Esta parece que no. Pero algunas traen. A ver si está acá también. Sí, acá está, ¿ven? Traen esta bombita. Esta es cuando uno está vacío. Cargamos combustible. Y con esto así bombeamos. ¿Sí? Bombeamos hasta que llenó el carburador. Esta parece que no lo trae. Si no lo trae, porque tiene que traer un sistema de cebador para el arranque. Acá va, en algunas llevan nafta en un lado, aceite en otro. No, me equivoco. Lleva nafta con aceite, igual que un 2T, en una. Y en otra lleva aceite solo. El aceite solo es para lubricar la cadena, la cadena de corte, no el motor. Por eso no se olviden, acá siempre nafta con aceite lleva. Combustible, mejor dicho. Acá en Argentina decimos nafta. Cuando yo digo nafta por error, ya saben que es gasolina o combustible, ¿sí? Así que hago esa aclaración. Claro, esta tiene cebador, ¿ven? Acá está. Tiene cebador para arrancar. Para arrancarla, está puesto. Ahí no. Vamos a sacar el filtrito de aire. Sí. Después tiene acá, una vez que uno la pone en marcha, acá lleva 2 tornillos, acá lo estoy viendo, ¿ven? Este es todo el secreto, cuando andan mal, y de acá uno lo regula. Este desfibrilador, acá está. Uno lo regula. Uno para regulación de revoluciones estando regulando. Y el otro es el ingreso de combustible. Trabaja como una especie de triángulo, viene a ser algo cónico. Uno lo aprieta, da menos combustible. Uno lo afloja, entra más combustible. Eso es todo, es sencillo. Bueno, esta me gusta, me gusta mucho. Qué chispa que tiene, es increíble. Así que ya vamos a agarrar con un pincel y un poco de combustible, limpiarlas todas, bien, desarmarla. Todo lo que sería filtro de aire. Bueno, ahora lo vamos a dejar así, porque estaba investigando cómo es el tema. A ver si lo puedo poner por acá. Pero esta está muy bonita, ¿Qué marca dije que era? Gama, ¿no? No recuerdo. Sí, Gama. Bueno, esta me gustó. Bueno, acá tengo otras cosas más todavía. Ahí no termina la cosa.
Ah, sí, se lo había mostrado a Steve, que estaba de último. Bueno. Uy, me traje un papelito que estaba traspapelado. A Leanderson Moscato de Venezuela, del estado de Portuguesa. A Darío Rodríguez de Aedo, a Fernando Martín Galeano de Seiza. Bueno, eso es todo por ahora. Vamos a ver la ponemos en marcha, la ponemos a la venta, o por ahí me puedo dedicar también a la poda de árboles, ¿eh? Es otro oficio, un ingreso extra. Bueno, esto es todo por ahora y gracias.